Bienvenidos y bienvenidas un día más a Valor Laboral. En el vídeo de hoy veremos la parte segunda del tema 9. Antes de nada, queremos agradeceros todo el apoyo y todos los comentarios, así como las nuevas suscripciones al canal. Esperemos que os esté gustando el contenido del mismo y vamos a intentar seguir subiendo vídeos para que os sea más fácil el estudio. Si tenéis alguna duda, podéis dejarlo en comentarios. Muchísimas gracias. La parte primera del tema 9 ya la hemos subido, os lo dejo aquí arriba en la esquinita de la derecha. Pero básicamente estuvimos viendo en qué consistía la prestación por nacimiento y cuidado del menor, anteriormente llamada prestación por maternidad. Estuvimos viendo las situaciones protegidas, la duración de esta prestación, que eran esos periodos de descanso que se establecían tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en el Estatuto Básico del Empleado Público. También estuvimos viendo los requisitos para el acceso, que dependían tanto de la edad que tuvieran los interesados y las interesadas y un periodo mínimo de cotización. Estuvimos viendo también la prestación económica. Importante que la base reguladora fuera la base de cotización por contingencias comunes del mes inmediatamente anterior al mes previo al del hecho causante, ¿vale? Hay que tener en cuenta, porque he recibido pues muchas preguntas respecto de cómo se calculaba esta prestación. En el momento en el que la madre o el padre se incorporan al trabajo, pues van a percibir el salario, ¿vale?, que estaban percibiendo. Y no obstante, la prestación económica pues va a seguir siendo esa, porque el hecho causante es cuando nace el hijo, por ejemplo. También estuvimos viendo, por otra parte, el subsidio no contributivo, ¿vale?, que era solo para aquellas madres en caso de parto y que eran 42 días naturales desde la fecha del parto, y que la cuantía era ese 100% del IPREM, ¿vale? En 2024 también eran 600 euros. También estuvimos viendo la prestación por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, ¿vale?, que era como para completar esa reducción de la jornada, pues la Seguridad Social te iba a dar una prestación. También vimos la prestación por riesgo durante el embarazo y la prestación por riesgo durante la lactancia natural. Veamos las prestaciones que quedan de ese tema 9. La asignación económica por hijo o menor acogido a cargo. Hemos de tener en cuenta que las cargas que recaen sobre el miembro de la familia que obtiene las rentas como consecuencia de la existencia de otros miembros es lo que va a dar lugar a la contingencia de esa protección de la familia, que va a implicar un incremento de gastos para cubrir las necesidades de la unidad familiar. Pues esta prestación es una asignación económica por cada hijo menor de 18 años de edad y que esté afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 33% o mayor de esta edad cuando tenga una discapacidad igual o superior al 65%. ¿Vale? Entonces se pueden dar dos supuestos: que tengamos un hijo menor de 18 años que tenga una discapacidad igual o superior al 33%, o bien que tengamos un hijo que sea mayor de 18 años y que tenga una discapacidad igual o superior al 65%. Antiguamente esta prestación protegía otros supuestos, pero ya desde hace un par de años, ¿vale?, solo protege estos dos supuestos: hijos menores de 18 años con discapacidad igual o superior al 33 y hijos mayores de 18 años con una discapacidad igual o superior al 65%. ¿Vale? El causante no va a perder la condición de hijo menor a cargo por el mero hecho de realizar un trabajo, ¿vale?, por cuenta propia o por cuenta ajena, siempre que siga viviendo con el beneficiario y que además los ingresos anuales pues no superen el 100% del salario mínimo interprofesional, ¿vale? Así que un hijo que esté trabajando siempre y cuando no supere la cuantía del salario mínimo interprofesional, pues podrá seguir siendo causante de esta prestación, ¿vale? ¿Y quiénes van a ser beneficiarios? Vale, pues van a ser beneficiarios o tendrán derecho a la asignación económica por hijo menor a cargo, ¿quiénes? Hay que cumplir una serie de requisitos, ¿vale? Son tres: que residan en España, que tengan a su cargo hijos o menores en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción y que además residan en territorio español, ¿vale?
y que no tengan derecho ni el padre ni la madre a prestaciones de esta misma naturaleza en otro régimen público de protección social, ¿vale? También te van a tener derecho de esta asignación quienes en razón de estos hubieran correspondido a sus padres, ¿vale? Y ese artículo 352 pues te especifica los casos. Recordemos, 3 requisitos para poder ser beneficiario o beneficiaria de la asignación por hijo o menor a cargo, ¿vale? Menores de 18 años con 33% de discapacidad o más y mayores de 18 años con discapacidad igual o superior al 65%. Residencia legal en España, tener a su cargo hijos o menores y que no tengan derecho a otra prestación de esa misma naturaleza. ¿Vale? ¿Cómo va a ser la cuantía de esta asignación? Pues se fija en su importe anual en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, ¿vale? Y además esta ley, además de determinar cuál es la cuantía general, pues va a establecer otra cuantía específica en el supuesto de hijo a cargo mayor de 18 años con esa discapacidad igual o superior al 75%, ¿vale? Y que como consecuencia de las pérdidas anatómicas o funcionales, pues va a necesitar el concurso de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer u otros análogos. Entonces las cuantías quedan de la siguiente manera. Hijos menores de 18 años con discapacidad igual o superior al 33%, anualmente se les va a dar una asignación de 1.000 euros. Mayores de 18 años con discapacidad en un grado igual o superior al 65%, les van a dar una cantidad anual de 5.439,60 euros. Y la especial, ¿vale? Mayores de 18 años con una discapacidad igual o superior al 75% y que además necesiten el concurso de otra persona para realizar esos actos más esenciales de la vida, pues les van a otorgar una asignación de 8.158,80 euros mensuales, ¿vale? Es importante destacar también en esta prestación que, bueno, van a tener que cumplir una serie de obligaciones. Entonces, todo beneficiario estará obligado a declarar cuántas variaciones se produzcan en su familia, siempre es que éstas se tengan que tener en cuenta a efectos del nacimiento, modificación o extinción de este derecho, ¿vale? Y que cuando se produzcan pues, variaciones surtirán efecto, en el caso de nacimiento del derecho, a partir del día primero del trimestre natural inmediatamente siguiente a la fecha en la que se haya solicitado el reconocimiento del mismo, y en el caso de extinción del derecho, pues a partir del último día del trimestre natural dentro del cual se haya producido la variación del que se. Vale. Asignación económica por hijo a cargo, ya hemos visto que eran dos supuestos. Hijos menores de 18 con una discapacidad igual o superior al 33 e hijos mayores de 18 años con una discapacidad igual o superior al 65%. Nos pedían 3 requisitos, sobre todo para poder tener derecho a la misma: la residencia legal efectiva en España, que no tengan derecho a otra prestación y que de esa misma naturaleza, ¿vale? Y por otro lado, que estén a su cargo esos hijos, ¿vale? Epígrafe es esto: prestación económica por nacimiento o adopción de hijo en supuestos de familias numerosas o monoparentales y en los casos de madres o padres con discapacidad. Vale, esta prestación se encuentra regulada en el artículo 357 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Y vamos a ver qué nos dice este artículo. En los casos de nacimiento o adopción de hijo en España, en una familia numerosa, ¿vale? O que con tal motivo adquiera esta condición, en una familia monoparental o en los supuestos de madres o padres que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65%, se tendrá derecho a una prestación económica del sistema de la seguridad social y en la cuantía y en las condiciones que se van a establecer. Vale, aquí tenemos 3 situaciones protegidas de esta prestación. Por una parte, la familia numerosa, que también si queréis saber qué es eso de las familias numerosas, sí que te aconsejo que acudas a la Ley 40/2003 de la protección de las familias numerosas, en las que te va a especificar pues qué se considera por familia numerosa, ¿vale?
La segunda supuesto que protege esta prestación son las familias monoparentales. Un ejemplo normal es cuando, por ejemplo, hay solo un padre o una madre y tiene hijos. Y el tercer supuesto que protege esta prestación es cuando los padres tienen algún tipo de discapacidad igual o superior al 65%. ¿Vale? Son tres supuestos que va a proteger esta prestación. Hemos de tener en cuenta que eso por familia monoparental es la que está constituida por un solo progenitor con el que convive el hijo nacido y que es el único sustentador de la familia. Vale. Los requisitos para poder ser beneficiario o beneficiaria de esta prestación son los siguientes. Son tres igualmente. Uno, que residan legalmente en territorio español. Esto normalmente nos lo van a pedir en todas las prestaciones de protección a la familia, ¿vale? Que no tengan derecho ni el padre ni la madre a prestaciones de esta misma naturaleza, ¿vale? Es decir, estos dos requisitos nos los pedían también en la otra prestación de la asignación por hijo a cargo. Pero también nos dice, como tercer requisito, que no perciban ingresos anuales de cualquier naturaleza superiores y en la cuantía en la que se establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado, ¿vale? En la otra prestación, este requisito de la renta no nos la estaba pidiendo, pero aquí sí. Tres requisitos: residencia legal en territorio español, que no tengan derecho a prestaciones de esta misma naturaleza y, por último, que no perciban ingresos anuales en la cuantía que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Para los exclusivos efectos de la determinación de este límite de ingresos, se considera a cargo el hijo menor de 18 años o mayor de dicha edad afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 65%. ¿Vale? Es importante también leeros esa ley de protección de las familias, sobre todo cuando ya especifica que se entienda por familia numerosa, ¿vale? Pero vamos a leer esto. No obstante, si se trata de personas que forman parte de familias numerosas de acuerdo con esta ley, ¿vale? También tendrán derecho a la prestación si sus ingresos anuales no son superiores al importe que a tales efectos se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado en que concurran tres hijos a cargo según la citada ley, incrementándose en la cuantía que igualmente se establezca en la ley por cada hijo a partir del cuarto, ¿vale? En el supuesto de convivencia de ambos progenitores, si la suma de los ingresos percibidos por ambos superase los límites de ingresos establecidos, no se reconocerá la condición de beneficiario a ninguno de ellos. Los límites de ingresos anuales a que se refiere este apartado se actualizarán anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado respecto de la cuantía establecida en el ejercicio anterior, al menos en el mismo porcentaje que en dicha ley se establezca como incremento general de las pensiones contributivas de la Seguridad Social. Vale. ¿Y cuál es la cuantía de esta prestación? Pues la prestación por nacimiento o adopción de hijo regulada en esta sección consiste en un pago único de 1.000 euros. ¿Vale? Y en los casos en que los ingresos anuales percibidos de cualquier naturaleza superen el límite establecido, pero sean inferiores al resultado de sumar a dicho límite el importe de la prestación, pues la cuantía de esta última será igual a la diferencia entre los ingresos que percibe el beneficiario y el resultado de la indicada suma. No se reconocerá la prestación en los supuestos en que la diferencia a la que se refiere el párrafo anterior sea inferior al importe establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Vale, recapitulemos. Prestación económica por nacimiento o adopción en familias numerosas, monoparentales o en los casos de madres o padres con discapacidad. Requisitos para poder tener derecho: residencia en España, no tener derecho a prestaciones de esta misma naturaleza y que los ingresos anuales no sean superiores a las cuantías que se establezcan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Cuantía de la prestación: 1.000 euros, pero además se puede percibir por diferencias. Vale. Tercera prestación de esta parte segunda del tema 9. Prestación por parto o adopción y subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. ¿Vale? Se regula en el artículo 190
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Aquí se establece la situación protegida, ¿no? A los efectos de la prestación económica por hijos o personas sujetas a guarda con fines de adopción o acogida con carácter permanente menores de 18 años que afectados por cáncer u otra enfermedad grave, vale, esta prestación es súper bonita, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la seguridad social te va a dar el 50%, ¿vale? Te va a dejar que reduzcas tu jornada para que cuides a tu hijo. Pues eso es una de las prestaciones, a mi parecer, desde mi punto de vista, pues más bonitas que existe, ¿vale? Em, Porque en el caso de que tengas un hijo menor de 18 años y ahora vemos un poco más desarrollado, que estén afectados por cáncer o una enfermedad muy grave, vas a poder reducirte la jornada de trabajo al menos un 50%, ¿vale? De acuerdo también con el Estatuto de los Trabajadores, artículo 37.6, ¿vale? Y que te reduzcas esa jornada de trabajo para poder cuidar a tu hijo. Entonces, cuando los dos progenitores o adoptantes estén trabajando o cuando solo haya un progenitor, cuando se trate de familias monoparentales, para el cuidado directo, continuo y permanente del menor a su cargo afectado por ese cáncer o por cualquier otra enfermedad grave y que requiera de ese ingreso hospitalario de larga duración durante el tiempo de hospitalización y tratamiento continuado de la enfermedad, ¿vale? La acreditación de padecimiento de cáncer o enfermedad grave, así como la necesidad de hospitalización y tratamiento y de cuidado durante el mismo, se realizará mediante informe del Servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma. ¿Vale? Es una prestación muy bonita. Reduces tu jornada de trabajo en un 50% para poder atender a tu hijo y la seguridad social te va a dar pues ese 50% de la reducción, ¿vale? Mediante esta prestación. También te dice este artículo que se va a mantener la prestación económica hasta que el menor cumpla 23 años, es decir, que ya no va a ser menor. Cuando alcanzada esa mayoría de edad, pues persista el padecimiento de esa cáncer o esa enfermedad grave y que subsista esa necesidad de hospitalización, tratamiento y cuidado durante el mismo. No obstante, que si cumplidos los 18 años se podrá reconocer la prestación hasta que cumpla los 23 en los supuestos de padecimiento de cáncer, enfermedad grave, antes de alcanzar esa edad. Siempre que en el momento de la solicitud pues, se acrediten los requisitos establecidos anteriores, salvo la edad. Y también se va a mantener la prestación económica hasta que el causante cumpla 26 años, si antes de alcanzar los 23, pues además acredite un grado de discapacidad igual o superior al 65%. Vale, ¿quiénes van a ser beneficiarios? Pues para tener acceso a este derecho de esta prestación económica se van a exigir los mismos requisitos y términos que para la prestación por nacimiento y cuidado del menor, ¿vale? Que es la maternidad de toda la vida y que puedes verlo en la parte primera de ese tema 9. Cuando concurran ambos progenitores, guardadores con fines de adopción o acogedores de carácter permanente, para de estas circunstancias necesarias para tener la condición de beneficiario, el derecho a percibirla solo va a poder ser reconocido a uno de ellos, ¿vale? No obstante, en los supuestos de nulidad, separación, divorcio o extinción de la pareja de hecho constituida, en, en virtud o en los términos del artículo 221, así como cuando se acredite ser víctima de violencia de género, este derecho se reconocerá a favor del progenitor, guardador o acogedor que conviva con la persona enferma, lógicamente, aunque el otro no trabaje, siempre que cumplan el resto de los requisitos. Y cuando la persona enferma se encuentre en el supuesto previsto en el apartado 3 del artículo anterior, contraiga matrimonio o constituya una pareja de hecho, pues tendrá derecho a la prestación quien sea su cónyuge o pareja de hecho. ¿Cómo va a ser la prestación económica? Bueno, ya hemos hablado un poco de esto, pero la prestación económica de la situación consiste en un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora establecida para la incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales y en proporción a la reducción que experimenta la jornada de trabajo. Vale, es importante destacar la naturaleza de esta prestación, ¿vale? Lo que va a coger es em, la naturaleza de contingencia profesional, ¿vale? Puede ser pregunta incluso de examen, les gusta mucho, porque parece que es una contingencia común, pero bueno, la naturaleza y cómo se calcula esta prestación es
teniendo en cuenta la base reguladora de la incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales y en proporción a la reducción que experimente la jornada de trabajo. Por ejemplo, si yo reduzco mi jornada de trabajo un 50%, pues percibiré como prestación ese 50%, ¿vale? Será el 100% de esa base reguladora de la IT por contingencias profesionales, pero el 50%, porque el otro 50% lo estoy percibiendo en salario, ¿vale? Por eso es una prestación tan bonita, porque tú si estás trabajando 8 horas y trabajas 4 y la seguridad social pues va a complementarte esas 4 horitas que estás cuidando de tu hijo, de tu hija que está enfermo, tiene una enfermedad grave, ¿vale? La otra cosa importante es que la gestión y el pago de la prestación corresponde a la mutua colaboradora o, en su caso, a la entidad gestora con la que la empresa tenga cubierta los riesgos profesionales. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Quería agradeceros todos los comentarios, todos los nuevos suscriptores, ¿vale? Eh, y nada, en breve seguiremos subiendo más vídeos. Si queréis, os leo en comentarios si tenéis dudas o si queréis algún vídeo específico de otra materia, pues los subiremos, os leemos. Muchísimas gracias.